El señor Ricardo Cuenca fue ministro de Educación durante el gobierno de Francisco Sagasti y es nuestro primer invitado esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Mávila, por la invitación. Recuerdo que fue ministro durante el gobierno de Francisco Sagasti y quisiera preguntarle cómo analiza usted esta inhabilitación que se está proponiendo para el expresidente. Terrible, terrible, ¿no es cierto? Porque independientemente de las razones que el expresidente ya ha dado, diciendo que no va a presentarse, el trasfondo de esto tiene que ver con una incapacidad de hacer política, ¿no? Y entonces, en lugar de ponerse en el lugar de la arena política, lo que se hace es tratar de eliminar a aquellas personas que creen que podrían ser competidores en este juego político. Y entonces eso habla mucho de la precariedad de nuestra política actual, de la imposibilidad que tenemos de establecer vínculos y diálogos con diferentes, de haber renunciado, como yo he dicho, a la política, ¿no? En el Congreso de la República, en el Poder Ejecutivo, se ha renunciado a hacer política, ¿no? Claro, política en el sentido de intercambio de ideas, discusión Exacto. de ideas sobre todo. Ahora, bueno, por lo mismo están pasando Salvador del Solar, el señor Vizcarra también. Rubén Vargas. Claro, Rubén Vargas y otros más. Todavía habrá que ver qué pasa en el Pleno. La Comisión Permanente por lo pronto ya aprobó esas inhabilitaciones para los que acabamos de mencionar. Pero vayamos a las extorsiones en los colegios. ¿Esto tiene algún tipo de precedente en la historia del Perú? Ninguno, ninguno, y por eso creo que yo particularmente estoy muy consternado. Creo que todos deberíamos estarlo, no solo porque es la primera vez, Mávila, sino porque es la expresión de que realmente no estamos funcionando como sociedad. Porque parte de este pacto social implícito en las sociedades modernas fue siempre la protección a la infancia y a la adolescencia. Todos nos sentíamos responsables en ese pacto por la infancia y la adolescencia. Que ahora la vida de ellos, como bien dijo en la introducción, no esté garantizada, significa que también la sociedad ha fallado. Significa que también hasta los códigos mínimos que digamos, deberían funcionar, no funcionan. Y entonces de verdad me conmueve que estemos ante una situación en la que tenemos que hacer un mea culpa a todos y pensar en qué momento se rompió este pacto, en qué momento el cuidado del otro dejó de ser importante y ahora la vida de un chico corre peligro. Claro, todos los días, esto al margen, por supuesto, de la situación particular de los colegios, todos los días vemos personas que son acribilladas, asesinadas, sicarios que van en moto, el cómplice que los espera afuera, es decir, es el pan de todos los días. Pero en el caso de los colegios hay un problema adicional que tiene que ver con lo que mencionábamos también al inicio, que es la opción para muchos directores es ir a la virtualidad. ¿Qué desventajas tiene para el estudiante volver a la virtualidad? Porque hay muchos que vivieron esa virtualidad en pandemia y que hoy, por otros motivos, van a tener que retornar a ese sistema, con todo lo que esa virtualidad trajo. Esta es una expresión ya no de las fallas de la sociedad, sino de las fallas del Estado y del gobierno, ¿no? Porque una de las cosas que debimos continuar luego de la pandemia, luego de haber hecho el esfuerzo por atender virtualmente con todas las dificultades que había en el país, era tener una política de educación virtual para poder efectivamente hacer uso, no en una situación de emergencia, sino incorporarla a la vida cotidiana. Lo conversamos algunas veces. Creo que sí, creo que hablamos de aprender de la pandemia, cómo la tecnología nos ayudaba, digamos, a mejorar el contacto con los alumnos, introducirlos a la modernidad, simplificar algunos procesos. Sí. Pero ¿se cortó ese proceso entonces? Se cortó, no hay ninguna política y entonces lo que hay ahora es esta sacada de las bajo la manga y decir, bueno, como hay una situación de emergencia, me voy a la virtualidad, no hay materiales, no hay profesores preparados para ello, no hay una estructura curricular que permita hacer, para no hacer lo que hicimos, que fue trasladar las 8 horas presenciales a virtuales. Y eso no es, el tiempo de aprendizaje es distinto, los materiales son distintos. No se hizo nada, ¿no? No se hizo nada desde después de la pandemia.
aun cuando, entre otras cosas, propusimos y dejamos un plan que se sometía, por supuesto, a la consideración de quienes venían para poder hacerlo. Y ahora vamos a tener una situación de emergencia en donde vamos a ir a la virtualidad sin las condiciones para ir a la virtualidad. El ministro de Educación no se ha pronunciado sobre, digamos, un programa que atienda o que ofrezca justamente que diga, si no nos queda otro camino que ir a la virtualidad, pues esto exige que los profesores se preparen para ello, resolver el problema de la conexión en algunos colegios o en algunas zonas al margen del patrullaje que ya dispuso el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio del Interior pondrá patrulleros en un distrito y lo que ha ocurrido con la delincuencia es que se muda a otro, exacto, ahí donde no hay patrulleros y entonces se las toma. Y es muy fácil enviar un mensaje extorsivo porque basta con un WhatsApp, con un video donde se vean armas y el director tiene que tomar una dirección porque es el garante de la seguridad de maestros, de padres de familia y por supuesto de estudiantes. Ahora, hablando del ministro del Interior, ¿qué es lo que se le puede pedir a este gobierno atender? Porque por un lado el ministro dijo en algún momento que los maestros peruanos eran los mejores pagados, ¿no? Y en efecto hemos visto mejoras en los ingresos de los profesores. Pero no son los mejores pagados. Correcto. Bueno, dijo que eran los mejores pagados en su momento él. Y por otro vemos a la presidenta, ¿no?, inaugurar colegios, además decir que justamente propone un pacto para que no se deje de implementar o construir colegios bicentenarios. Pero, sin embargo, estos esfuerzos han ido de la mano con una mejora en la capacidad de aprendizaje. Los chicos hoy aprenden mejor, saben más, tienen mejor espíritu crítico, mejor análisis lógico. ¿Cómo deberíamos medir la eficiencia de la educación? No solamente a partir de variables como lo que se invierte, cuánto gana un maestro o cuántos colegios construyes durante un gobierno. A ver, una respuesta en dos sentidos, ¿no? Uno primero es que creo que lo que estamos asistiendo es a un conjunto de acciones inconexas respecto de la educación. Hasta el año 2021, el Perú entró en un ciclo de políticas y de reformas educativas que se mantuvo a pesar de la crisis política. Desde que empezaron, alrededor del año 2011 hasta el 2021, en estos años, fuimos 8 o 9 ministros de Educación, incluyendo aquellos que estuvieron muy poquito tiempo. Y todos, salvo un par de excepciones, acompañamos estas reformas. Lo que pasó a partir del año 21, y es por eso que yo he insistido que la gestión de la presidenta Boluarte en educación es lo mismo que la gestión del presidente Castillo, es que se desmantelaron las reformas, pero no se propusieron otras nuevas. Yo entiendo que los gobernantes pueden tomar la decisión de cambiar, ¿no es cierto?, aquello que consideran que está mal, pero lo que no pueden es acabar con una reforma y no plantear algunas cosas. Y no ofrecer, claro, exacto. Entonces otra. Se ven muchas cosas muy inconexas y ahora van a salir los resultados de las evaluaciones nacionales, así que hay que estar atentos. ¿Tienen fecha esos resultados? Deberían estar, normalmente salen hacia finales de marzo, principios de abril, normalmente, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué ha pasado en el último año para efectivamente dar cuenta de lo que sea. Pero adicionalmente, Mávila, hay este conjunto de indicadores que tienen que ver con los insumos, con la inversión, estos otros que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no es cierto?, qué pasó con las matemáticas, la comprensión lectora, la capacidad crítica. Y hay otro paquete que el Perú no ha desarrollado del todo y que en este caso entenderás que por el contexto político se vuelve fundamental, y tiene que ver con la función social de la educación en términos de la preparación de ciudadanos. Correcto, la formación cívica. Exacto, que empezó un camino de cambio curricular, pero que no ha terminado de implementarse, y por eso cuando uno mira las encuestas de opinión de jóvenes respecto a la democracia, la mitad podría estar tranquilos con un gobierno autoritario si eso supone una mejora económica. Entonces hay una falta también
del sistema educativo para mirar qué está pasando con eso que no es tan duro como un número que te dice la mitad comprenden lo que leo, no, pero qué es tarea de la educación. En términos educativos, ¿qué nota le pondría Morgan Quero como ministro de Educación? Ahora no se ponen notas, se ponen letras. Correcto, hablemos en letras, modernicémonos. Desaprobado. Desaprobado, ¿por qué? Porque, claro, dicen, pero hemos incrementado el presupuesto en educación. Hemos incrementado históricamente, hemos hecho un incremento, pero no se termina de medir la eficiencia y usted dice, ¿cómo se podría medir también esa, misión o responsabilidad social que tiene la educación en la formación de ciudadanos conscientes del país al que pertenecen, conscientes o empáticos con la realidad de otros ciudadanos como ellos? Felizmente desde el año 2012, si no me equivoco, el presupuesto en educación ha ido mejorando y aumentando progresivamente, ¿no? ¿Estamos en una cifra, digamos, aceptable? ¿Estamos en un porcentaje aceptable o debería todavía...? Siempre queremos un poco más, ¿no es cierto? Porque hay brecha de infraestructura de 160.000 millones que no se va a cerrar muy rápido. 160.000 millones de infraestructura. Infraestructura nada más. Es decir, solamente colegios que estén en condiciones logísticas de operar y albergar estudiantes. Exacto. Tenemos además, claro, un incremento de presupuesto, pero hay que ver también, ¿no es cierto? El incremento de presupuesto ha tenido también que ver con un incremento salarial, cosa que está muy bien para que efectivamente los profesores puedan estar mucho más tranquilos en sus condiciones de trabajo, pero eso viene de la mano también con una mayor exigencia, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, al SUTEP ahora, y es una institución que lejos de la imagen que uno podía tener, está siendo muy constructiva en los últimos años en las políticas educativas, sale a defender el enfoque de género, sale a pelearse contra las extorsiones, porque han entendido que la figura es esa, ¿no es cierto? Te exijo un poco más, te pago un poco más, pero eso no significa que empiece a tener bonos desordenados, y entonces hay que tener más dinero, sí, pero hay que utilizarlo de una mejor manera también, ¿no? Porque allí es donde vamos a poder obtener mayor Me decía que información. jalaba Morgan Quero. Siente que está cumpliendo un papel más de operador político, sale a defender a la presidenta constantemente, y eso es algo que no se puede ocultar ni tapar con un dedo, porque escuchamos al señor Quero, quedó a cargo del Ministerio del Interior cuando el señor Santibáñez se fue de viaje. ¿Cree que está ocurriendo eso con varios ministros? No solamente el señor Quero, pero que la figura, la estampa del ministro ha perdido peso para convertirse más bien en el cordón de seguridad de la presidenta. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la enorme debilidad que hay en el Ejecutivo, ¿no es cierto? El Ejecutivo no tiene de momento ninguna capacidad para actuar con cierta autonomía, y es por eso que tiene una alianza tan dura con el Congreso y un divorcio tan fuerte con la ciudadanía, ¿no es cierto? Debe ser difícil mantener durante tanto tiempo una desaprobación tan alta, pero también de otro lado, uno voltea y no hay posibilidades de ver que hayan efectivamente cambios, ¿no es cierto? Voy a tener un proyecto de ley para que no haya corrupción, acaba de decir la presidenta, hoy, sí. En el aire, ¿no es cierto? Sale y dice, se me ocurre. Entonces, lo que yo creo es que todo el Ejecutivo es una expresión de la enorme debilidad institucional del Ejecutivo, de la presidenta, de los sectores. ¿Que se improvisa día a día? No sé si se improvisa o ni siquiera, digamos, es como actuemos en lo que podamos, ¿no es cierto? Porque hay una fortísima, incluso, insisto, debilidad respecto del contacto con la ciudadanía y de su alianza con el Congreso, que termina ahora interesante porque dentro de poco tiene que convocar elecciones. Sí. Bueno, la escuchamos a ella mucho recogiendo de pronto causas que hemos escuchado antes en boca de representantes de las bancadas que hoy sostienen al gobierno. Lo hemos escuchado. Ahora ella hace suyos esos mensajes y hay algunos analistas que sugieren que lo está haciendo de cara a lo que le toca hacer el 12 de abril, que es convocar a elecciones, claro, cuando su situación va a ser mucho más delicada ante la posibilidad de una vacancia. Para evitar esto, no sé a quién le convenga realmente la vacancia, pero en cualquier caso eso fragiliza más, ¿no?, la autonomía del Poder Ejecutivo. Ahora, hemos hablado de retroceso en el colegio, hemos visto las falencias que hay ahí. ¿Cómo miramos la educación superior con todos los cambios que además justamente a partir de 2021 se han producido
en SUNEDU, por ejemplo. A ver, yo digo medio en broma, medio en serio que SUNEDU ya no existe, ¿no es cierto? En la idea original de SUNEDU, que era ser una institución que garantizaba a las familias que aquello que existía en el mercado educativo de la educación superior cumplía con condiciones básicas de calidad. ¿Medio en broma o medio en serio? ¿Más en serio que en broma? No, más en serio que en broma. Digo en broma por la idea de que el juego de palabras con la SUNEDU, ¿no es cierto? Porque ha perdido la esencia en general la reforma, ¿no es cierto? No solo la SUNEDU, el retiro del Ministerio de Educación como ente rector de la educación superior, se ha debilitado mucho la parte de gestión de la investigación. Los profesores ya no tienen exigencia de tener una maestría para enseñar en la universidad, los chicos tienen un bachillerato automático, es decir, se ha golpeado en las tres patas en las que se asentaba la reforma, ¿no? La universidad como política pública, el sistema de aseguramiento de la calidad y, en tercer lugar, la idea de impulsar la investigación como una de las actividades importantes de la universidad. Correcto. ¿Cuánto interviene la política aquí o los intereses de políticos que tienen dentro de su rubro de negocios también universidades? Hablamos, por ejemplo, de APP, Alianza para el Progreso. Como en todas las cosas que el Congreso está haciendo, Mávila. O sea, el Congreso, cuando yo digo que ha renunciado a ser política, es porque también ha renunciado a pensar en los intereses colectivos. Y entonces ha antepuesto los intereses particulares, sean públicos o privados. Alguien con un negocio o un congresista que promueve la creación de una universidad en su región porque fue una promesa electoral, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay es un conjunto de intereses particulares por delante de los intereses colectivos, y entonces las decisiones que se toman van en función a eso, ya sea porque, insisto, le prometí a mi elector una universidad en lugar de pensar en un sistema público con filiales que permitan, como los sistemas públicos consolidados, poder ser más eficiente con el presupuesto que se tiene para la educación superior, o sea para ayudar a un negocio particular, ¿no? Claro, proponer una universidad durante la campaña se interpreta como voy a construir este edificio, porque no termina de entenderse qué se busca detrás justamente de crear una universidad, qué carreras se tendrían que promover en esa región, cómo así eso va a ofrecer una garantía de un mejor nivel del educando, qué posibilidades laborales se pueden abrir. No importa, son prácticamente leyes declarativas. Ahora, lo otro interesante que quería preguntarles, una declaración de la rectora de San Marcos, ¿no? Que siendo una universidad pública ella ha dicho los que ingresen de colegios privados deben pagar pensión. Esto... A ver, esto es una idea que tiene detrás dos cosas, por supuesto, con las que discrepo. La primera es que no resguarda el sentido de lo público, ¿no es cierto? Y por otro lado, no resguarda la educación como un derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me refiero a lo público, me refiero a que la educación, inclusive para los más liberales, es un bien por lo menos semipúblico. ¿Por qué? Porque una persona educada es más importante para la sociedad que incluso para ella misma. Y por lo tanto, cuando uno piensa en lo público, no piensa solo en lo estatal, sino piensa en el valor que tiene otra vez para el colectivo, por ejemplo, el tema educativo. Y entonces, pensar que uno tiene que pagar o no pagar por este bien público ofrecido por el Estado es una distorsión de esta idea. ¿Es un análisis chato, diría? Es un análisis que además ha salido, ahora acaba de decir que no es cierto? Un comunicado diciendo que... Claro, la lógica era, si puedes pagar pensión para ir a un colegio, ¿por qué no me pagas? ¿Por qué vas a ahorrarte? ¿Y por qué me voy a perjudicar yo de darte a ti que puedes pagar una educación gratuita? Por eso, porque hay un discurso de que no reconoce lo público y no reconoce el derecho, y además uniformiza algo que ya hemos estudiado mucho y en el país se sabe. La educación privada básica de élite representa el 2% de toda la oferta. La gran mayoría de colegios son colegios de bajo costo, que son colegios que además están asociados con problemas de calidad. Sus profesores tienen condiciones de trabajo muy precarias, no tienen materiales educativos, fotocopian los materiales educativos gratuitos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, cuando
Claro, pensamos que lo privado siempre es lo privado de élite, pero hay privados de bajo costo. Acá ha salido un reportaje hace muy poco dando cuenta de que justamente en los lugares más pobres es donde ha habido el mayor crecimiento de escuelas privadas. De acuerdo. Porque hay otras razones por las cuales las familias deciden mandar a la escuela privada a sus hijos, ¿no? Entonces, hay esta idea de pensar que si el Estado te da un servicio tienes que pagar por ello, ¿no es cierto? Lo mismo pasaría con la salud pública, es decir, si tengo un trabajo remunerado, ¿por qué el Estado me va a dar Te va a dar un hospital? Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Cuenca por haber estado con nosotros esta noche en el programa, exministro de Educación del gobierno de Francisco Sagasti. Nosotros vamos a la pausa y vamos a regresar para conversar con el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pausa y regresamos. Gracias.